dar inicio. Muy buenos días a todos. El Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Sinaloa les brinda una cordial bienvenida a la tercera sesión del curso de capacitación virtual denominado De la planeación estratégica a la operatividad diaria, dirigido a los servidores públicos del Poder Legislativo del Estado y mismo que está siendo transmitido en vivo a través de la plataforma Zoom, gracias al apoyo técnico que nos brinda el personal de la Dirección de Gestión y Vinculación Social, a cargo del licenciado Daniel Ramírez León. A nuestros asistentes virtuales les pedimos apagar su micrófono y usar el chat de la plataforma para formular y captar anticipadamente sus preguntas por escrito conforme a la exposición del tema. En este evento nos acompaña la doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Sinaloa. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Buenos días a todos, buenos días. Y por supuesto el maestro en ciencias Ismael Camacho Castro, quien nos ha estado acompañando a lo largo de estas sesiones como facilitador del curso. Bienvenido, maestro Ismael. Muchas gracias, buenos días. A continuación, le cedemos el uso de la voz al facilitador para continuar con esta tercera sesión del temario del curso de capacitación de la planeación estratégica a la operatividad diaria. Adelante, maestro Ismael. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Me voy a permitir compartirles la presentación. Tania, ya vi a Saúl. Ya vi a Saúl. La ve como imagen de fantasma, ¿no? Sí, se escucha. Ya. Buenos días. En la sesión pasada arrancábamos con algunos cuestionamientos con la finalidad de dar respuesta a si realmente la planeación tiene una afectación directa en el desempeño laboral. Y nos preguntábamos si realmente vale la pena planear o si quienes llevan a cabo este proceso, esta importante función de la administración, tanto a nivel institucional como a nivel personal, es decir, para los directivos, si realmente les va mejor respecto de quienes no llevan a cabo estas funciones de manera formal. Señalábamos estar tentados a tener una respuesta unánime de sí. No obstante, siendo realistas y con base en los estudios analizados, no es una regla. Tiene sus pormenores acorde al tamaño de la organización, al número de empleados, al tipo de funciones que se desempeñan, al tipo de bienes o servicios o el nivel de especialización que se provee. Sin embargo, una adecuada planeación y su correspondiente implementación durante el ejercicio generalmente se relaciona con una mayor productividad, una mayor rentabilidad en caso de que nos estemos refiriendo a instituciones del sector privado y a una mayor calidad de los bienes y servicios. Señalábamos que en el proceso de planeación se debe considerar también el ambiente externo, todo lo que pueda afectar los bienes y servicios que producimos, la demanda de los mismos, pero sobre todo aquello que pueda afectar el cumplimiento de los objetivos que hemos pactado. Debemos de considerar dentro de este ambiente externo también los cambios en las regulaciones gubernamentales y las diversas fuerzas que pueden afectar el desempeño de las funciones internas de las instituciones. Dentro de ello señalábamos los sindicatos, por citar algún ejemplo. Otro factor importante que debe de considerarse, decíamos, era el tiempo, porque quienes a nivel institucional, cuando no estamos impuestos, no estamos formados en una rutina de trabajo, con una planeación formal, sistemática, en el cual se retomen los resultados para retroalimentar y definir el proceso del ejercicio siguiente, pues estamos a veces un poco perdidos
o un poco oprimidos respecto del ambiente que tiene que desarrollarse. Entonces decimos que para que las instituciones realmente retomen este proceso y obtengan los resultados deseados, se requieren procesos de planeación sistematizada y al menos durante 4 años. Los 4 factores aquí señalados tienen una afectación directa en las opciones que tienen los directivos para que estos, a efecto de que estos tienen un buen proceso de planeación, tendrán también mayores opciones ante los cambios del ambiente externo, ante los cambios de las fuerzas externas, ante los cambios del contexto, de la regulación gubernamental, y podrán tomar mejores decisiones y de manera más eficaz. Decíamos que como proceso de planeación genérica, como definición generalizada, su adecuada ejecución conlleva la definición de los objetivos, es decir, la narrativa de los resultados deseados, y estos deben de hacerse, estos aplican para los individuos, para los grupos y para las organizaciones enteras. Estos objetivos deben estar aparejados con una cuantificación de ese logro estimado, es decir, con una meta. Y que producto de ese proceso es necesario definir una estrategia para lograrla. Es decir, volver de la planeación un círculo virtuoso que demanda el desarrollo de nuevos planes, pero a un siguiente nivel. A esto le denominábamos la trazabilidad de la planeación. Es decir, hay definición de objetivos, metas y estrategias a primer nivel, pero esto es necesario desagregarlos a un segundo nivel, donde cada área que interviene en su cumplimiento o que asuma un compromiso de cumplimiento deberá hacer lo propio para definir sus propios objetivos, metas y estrategias que permitan cumplir con la parcialidad del objetivo superior. Entonces, en un sentido descendente, esta sería la trazabilidad de los instrumentos de planeación, y en un sentido inverso, el recoger el cumplimiento, el nivel de cumplimiento de las metas, permitirá tener esos datos agregados respecto del nivel de logro, y que sería el insumo principal para dar fe de los instrumentos de transparencia y rendición de cuentas del quehacer. Poníamos como ejemplo una trazabilidad de instrumentos de planeación, en este caso, para la Auditoría Superior del Estado. Partíamos de la trazabilidad del máximo instrumento de planeación del Poder Legislativo, en este caso, el Plan de Desarrollo Institucional de la 63 legislatura. Dentro de ellos analizábamos que su objetivo 3 está relacionado con la revisión y fiscalización de los entes, que alineado a este objetivo, la Auditoría Superior del Estado desarrolla su propio instrumento de planeación para el periodo correspondiente, y alineado a estos dos a su vez, se desarrolló un programa presupuestario y un programa operativo anual, que en el programa presupuestario se definen a través de elementos causales los objetivos por cumplir alineados al instrumento de planeación, donde se señala la ejecución de auditorías y estudios diversos para cumplir con la función de fiscalización. Dentro de esas auditorías y esos estudios diversos se plasman en un documento de planeación aún más detallada, denominada Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, donde se desagregan cuáles serán las auditorías, a qué programas, a qué entes fiscalizables, a qué ejercicio corresponden y cuál es el producto estimado de cada uno de ellos. En este, por supuesto, pues intervienen diversas áreas hacia el interior del órgano de fiscalización superior, por lo que cada uno de estos áreas que participan deberán desarrollar un nuevo instrumento de planeación hacia el interior de su propia área. En este caso, pongo como ejemplo un programa anual de trabajo aplicable exclusivamente a la Auditoría Especial de Desempeño. Dentro de este documento se detallaban todas las auditorías de desempeño, las evaluaciones del desempeño municipal, los análisis de endeudamiento
y la revisión de los matrices e indicadores para resultados de algunos programas presupuestarios, con un cronograma, es decir, con plazos fatales para el cumplimiento de cada uno de ellos. Si retomamos un renglón exclusivamente de este documento, si agarramos un renglón de una auditoría de desempeño, este demanda desarrollar un nuevo documento, un nuevo instrumento de planeación en el cual debe desarrollar el departamento o grupo de trabajo correspondiente. En este se detallan todas las acciones necesarias para llevar a cabo esa auditoría de desempeño, que inicia por la planeación, la programación, el trabajo de campo, la generación del informe y la documentación del expediente correspondiente. En la programación, que es el desarrollo del documento que orientará el trabajo de campo de una auditoría de desempeño, para llevarlo a cabo es necesario definir un nuevo instrumento de planeación, pero ahora a nivel de grupo auditor. Ese grupo auditor deberá desarrollar este instrumento de planeación denominado la auditina, donde, dentro de muchos otros elementos que contiene, deberá identificarse cuáles serán los procedimientos de auditoría, es decir, cuáles serán los resultados que estima desarrollar en el trabajo de campo, y para lograrlo deberá definir, dentro de este documento de planeación, cuál será el marco normativo que aplicará, cuál es el objetivo de dicha revisión, cuáles serán las hipótesis planteadas, cuál será el procedimiento de auditoría y cuál será los documentos o información que alimentarán dicho procedimiento y que deberán ser proveídos por el ente auditado en este caso. Bueno, este instrumento de planeación sigue siendo a nivel de grupo de trabajo, por lo que a nivel de trabajador, a nivel de auditor, en lo individual, también deberá desarrollar nuevos instrumentos de planeación que permitan orientar el desempeño, del trabajo de campo. En este caso, deberán hacer sus propios documentos para el desarrollo de cada uno de los resultados, para definir las cédulas preliminares y un documento de trabajo de la supervisión correspondiente. Decíamos que este proceso genérico, enunciamos algunos de los elementos de planeación, pero son algunos. No significa ni que al proceso de auditoría sean los únicos documentos de planeación que deben de documentarse, ni significa que sea el único camino para llevar a cabo una adecuada planeación de las funciones hacia el interior de cada una de las áreas. Por eso también enunciábamos un ejemplo que aplica al gobierno del estado, partiendo del Plan Estatal de Desarrollo hasta la documentación de actividades a nivel de persona. En este caso, tocamos las áreas de desarrollo social. Si mal no recuerdo, hasta aquí fue lo que tocamos de la sesión pasada. Y decíamos que, así como partimos de una planeación al nivel más agregado, donde se definen los objetivos generales que persigue la institución, el ir conociendo la trazabilidad de estos instrumentos nos permitirá, primero que nada, conocer qué es lo que se demanda de nuestro esfuerzo para contribuir al cumplimiento de esos objetivos superiores. Pero a la par, nos permite también documentar nuestro quehacer de la mejor manera para tener un mayor desempeño laboral en el ejercicio de dichas funciones. Y para ello, les pedí yo a ustedes, o lo queríamos hacer en la misma sesión pasada, pero no se pudo debido a problemas técnicos que interrumpieron la conexión para la mayoría de ustedes, que ustedes documentaran qué es lo que deben o qué es lo que hacen en su cotidianidad, y dentro de lo que hacen, que se permitan ustedes identificar quiénes participan de esas funciones. ¿Cuál es el resultado esperado? ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es el entregable de dicha actividad? ¿Cuáles son los atributos de calidad que debe de tener dicho entregable en caso de que aplique? ¿Y cuál es la temporalidad de ejecución de dicha actividad? Esto con varios objetivos. Primero que nada, que empecemos a documentar nuestro quehacer para verificar si realmente estamos contribuyendo a la mayor tiempo de nuestro tiempo al cumplimiento de los objetivos superiores.
Segundo, al identificar los participantes de dichas acciones, tratamos de evitar la duplicidad en el ejercicio de las mismas actividades y el dispendio de los recursos correspondientes. Al identificar los productos y sus atributos de calidad, hacemos conciencia de que el cumplimiento de ese documento de planeación realmente es el medio, es el insumo para otra área o para otro compañero de trabajo para el desempeño de sus funciones propias. Entonces, el cumplimiento oportuno en su entrega y con las características mínimas de calidad facilitarán el desempeño de sus funciones y, por ende, del logro de la meta final. No sé si tuvieron la oportunidad de desarrollar algunos de ellos y gusten compartir con nosotros ese documento, aquí en pantalla si se puede, no con la finalidad de criticarlo, sino de analizarlo y que nos sirva de ejemplo de que un instrumento genérico puede aplicar en cualquier ámbito y en cualquiera una de las actividades de las áreas del Congreso del Estado. ¿Alguien puede compartirnos su documento a través de la pantalla? ¿O no se los hicieron llegar? Sí, sí se les hizo llegar a través del correo electrónico, ese mismo día. No sé si alguien guste participar y compartir pantalla. ¿Alguien que nos quiera compartir su experiencia? De hecho, voy a refrendar el comentario de la primera sesión. Estamos conscientes que este no es un taller. No les estamos dando herramientas ni el detalle de las mismas para mejorar o desarrollar los instrumentos de planeación. No obstante, no queremos que esto quede en una mera teoría, sino que realmente obtenga al menos un elemento que puedan incorporar a su quehacer del día a día. Entonces, la finalidad no es criticarlo, sino participar de qué mejoras o de cuáles son las particularidades de su quehacer que los hace que algunas herramientas o algunos datos de la herramienta apliquen o no apliquen. Nada más. ¿Nadie? ¿Son muy tímidos todos? Doris nos comparte que dice que el Instituto de Investigaciones Parlamentarias cada mes entregamos un informe de actividades que realizamos y que sí lo tienen. Ok, Doris, el informe de actividades es la segunda parte de un cronograma de trabajo o de un programa anual de actividades, de un programa de actividades. El programa de actividades o el cronograma es la planeación previa a la ejecución y el informe es donde ahora sí damos fe de lo que desarrollamos durante el periodo que se informa. Este puede corresponder a la planeación o puede tener una variante, es decir, podemos hacer más o menos respecto de lo programado en tiempos diferentes y con participantes diferentes. Pero sí, esta es la contraparte. Este documento que usted señala es la amalgama perfecta del instrumento de planeación. En uno se lleva a cabo la planeación, en otro se recaban los contenidos de las metas logradas, tanto para informar a los niveles superiores y que se hagan los informes correspondientes, pero también nos permite contrastar qué tanto nos estamos desviando de nuestra planeación original, para que ambos documentos se retomen y nos sirvan de insumo para la nueva planeación. Dice que se está entrecortando la voz. Una disculpa. Dice, la planeación estratégica pudiera iniciar con un programa de Gantt o un programa sencillo de actividades a priori en cada mes. La planeación estratégica no, la planeación detallada u operativa, sí. Hay múltiples herramientas, puede iniciar con un programa de Gantt a priori. La planeación estratégica no. Ahorita vamos a ver la clasificación de los diferentes tipos de planes para diferenciar entre programa estratégico y operativo, de largo,
de largo plazo y corto plazo, direccional, etcétera. Entonces, el que aplica a un programa de GAN es la planeación operativa. La planeación estratégica no, porque generalmente define metas generales con grandes agregados de largo plazo. Entonces, ahí nos dificultaría un poco utilizar este tipo de herramientas. ¿Cuáles son los obstáculos que presenta la planeación estratégica? Ahorita que definamos los tipos de planeación, vamos a ver los inconvenientes que presenta cada uno de ellos. Todos llevan algunos inconvenientes. No obstante, generalmente a veces optamos por hacer algunos híbridos. Los vamos a definir ahorita. Claro que sí, Manuel. Bueno, ya que nadie quiere compartir, pues vamos a continuar entonces. Para darle continuidad vamos a analizar las clases de metas y a continuación vamos a describir o definir los tipos de planes para dar respuesta a lo que el compañero Manuel señalaba. A veces, para hablar de tipos de metas, a veces pensamos que hay una generalización y parecería que todas las organizaciones, sobre todo en el sector privado, persiguen una meta única, que tienen un objetivo único, generalmente relacionado con la rentabilidad, con las utilidades. En el caso de que sean empresas comerciales o si fuesen para instituciones sin fines de lucro, podríamos pensar que tiene un objetivo único de satisfacer las necesidades de los grupos que las constituyen. No obstante, la realidad no es así. De ser este el caso, un solo objetivo o una sola meta dejaría de lado otras que son muy importantes para alcanzar el éxito y la subsistencia de las instituciones y de las empresas en el largo plazo. Y pudiera además dar lugar a actos inmorales en un afán de lograr esa medida de desempeño, esa medida de logro única. Ejemplo, si solamente nos interesan, si estuviera en el sector privado, las utilidades, pues entonces pondría por encima de estas las relaciones con los trabajadores, pondría por encima de esta el deterioro del medio ambiente, la afectación al área laboral o al ecosistema donde esté desarrollándose las funciones, podría por encima la calidad en el largo plazo, es decir, en un afán de lograr esa medida única con la cual se medirá mi desempeño, puedo echar por la borda otras cosas importantes que pueden tener una afectación en el largo plazo. Pero ¿por qué no oigo? Ay, ¿Por qué no? Las medidas las podemos clasificar de acuerdo al sector con múltiples definiciones. Si estamos en el sector privado, pues ya anunciábamos ahorita algunos tipos de metas económicas, dentro de las cuales podemos identificar pues la rentabilidad de las acciones, la rentabilidad de los activos, el crecimiento de los ingresos, el aumento de los dividendos, el aumento del rendimiento del capital invertido, la mayor diligencia en la obtención de los flujos de efectivo, la diversificación de las bases de nuestros ingresos, todas ellas metas económicas. No obstante, puede también haber otro tipo de metas denominadas estratégicas, que en el corto plazo van generalmente en detrimento de las metas económicas, pero que le permiten a la institución o a la empresa subsistir en el largo plazo y contribuir al cumplimiento de las metas económicas en estos mismos periodos. Como ejemplo de ellas, pues podemos tener la apertura de nuevos mercados por nuevas rutas de distribución, la inversión en innovación y desarrollo de nuevas patentes, el crecimiento o la inversión en las prestaciones de servicio al cliente, el aumentar la calidad de nuestros productos, aun cuando no sea una demanda ingente o actual por parte de nuestros usuarios o beneficiarios. Todas estas metas estratégicas pueden darle una reducción o bajar el nivel
de nuestras metas económicas en el corto plazo, pero ambas son necesarias para la subsistencia de las instituciones en el largo plazo. Puse el ejemplo de una empresa comercial, pero incluso si fuese una organización sin fines de lucro, también tiene metas económicas y estratégicas. Sin trastocar susceptibilidades, si hablamos de una iglesia, pues una iglesia puede tener objetivos estratégicos, metas estratégicas de tener el mayor tamaño de la congregación, que sus adeptos vivan y aplican los valores que se promueven, que sean promotores de dichos valores. Pero también hay metas económicas que tienen que ver con el desprendimiento de estos actos, desprendimientos de recursos económicos que permitan hacer frente a los gastos que tanto la edificación como los trabajadores de la iglesia pues son susceptibles. Pero también que se desprendan de bienes económicos para hacer frente a los ciudadanos desprotegidos, sea esta una carencia permanente o sea producto de un desastre natural u otra problemática social transitable. Entonces, las instituciones sin fines de lucro también persiguen metas estratégicas y económicas. Para el caso del sector público, pues los objetivos y metas, según la Constitución y algunos otros instrumentos de planeación, se dividen en metas, objetivos y metas de eficacia, de eficiencia, de economía, de calidad y de transparencia. Para quienes participamos del desarrollo de la metodología del marco lógico en la documentación de los programas presupuestarios, pues ya sabemos a qué se refiere la mayoría de estas definiciones. Si analizamos estos objetivos a la luz de la matriz de indicadores para resultados del programa, tenemos objetivos que se clasifican en objetivos de nivel fin, de nivel propósito, de nivel componente y de nivel actividades. Si analizamos dichos objetivos a la luz de la Ley General de Desarrollo Social, pues tenemos objetivos de resultados, de bienes y servicios y de gestión. Si los catalogamos con base en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, tenemos objetivos estratégicos y de gestión. Cada uno de ellos con un gran número de similitudes. El fin y el propósito son los objetivos superiores. El primero es la contribución a un objetivo superior de nuestro programa. El segundo es la razón de ser del programa presupuestario, el cual da respuesta o atiende el problema público que le da origen. Por lo que ambos corresponden a objetivos e indicadores de resultados de la Ley General de Desarrollo Social. Los componentes de nuestra matriz de indicadores para resultados del programa del Congreso del Estado y de la Auditoría Superior corresponden a los bienes y servicios que se proveen a los clientes internos y externos, es decir, a los usuarios. Y las actividades corresponden al desempeño de las funciones, son aquellas que detonan los procedimientos internos de cada una de las áreas y que demandan el uso y consumo de los recursos necesarios para el desempeño adecuado de dichas actividades. Por lo tanto, son una gestión interna de cada una de las áreas del Poder Legislativo. Si esto los medimos a nivel de dimensiones, la eficacia, ya lo señalábamos en la primera sesión, tiene que ver con la adecuada selección y definición de los objetivos y su logro correspondiente. Es decir, una institución o un objetivo es eficaz si se definió adecuadamente y se está logrando acorde a la temporalidad de su medición. Si su medición es cada 6 meses y lo estoy viendo y se está logrando, entonces somos eficaces. La eficiencia tiene que ver con la utilización de los recursos diversos de que dispone, utilizados para lograr los objetivos. Es decir,
conlleva una adecuada administración de los recursos materiales, económicos, humanos, tiempo, en la provisión de los bienes y servicios, razón de ser del programa. Estos dos no los hemos definido en esta presentación. Los indicadores de economía o los objetivos de economía tienen que ver con la adecuada provisión de los recursos económicos necesarios para sustanciar las funciones, es decir, las actividades del programa y la provisión de los bienes y servicios. También se relacionan los objetivos relacionados con la rentabilidad de nuestro quehacer, es decir, aquellos que permiten conocer el costo-beneficio de nuestro quehacer, de nuestros programas. Los objetivos de calidad tienen que ver con el cumplimiento del marco normativo en materia de calidad, generalmente a través de normas oficiales, o aquí también se incorpora la percepción de los beneficiarios de los bienes y servicios respecto del tipo de bien o servicio que se recibe, de las características de este bien o servicio, de la temporalidad del bien o servicio, de las facilidades de entrega, de los requisitos para su inscripción, etc. Entonces, todos estos objetivos corresponden a dimensiones que se atribuyen o que se alinean a nuestro programa. Y otro adicional que venía acá, de transparencia. Si bien estos no se identifican de manera directa con nuestro programa presupuestario, se relacionan principalmente con el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, no solamente las señaladas en el marco normativo, sino poner a disposición del ciudadano, a través de plataformas asequibles, de todo nuestro quehacer y que esto sea lo más comprensible posible, para que pueda comprender qué es lo que se hace, para qué se hace, qué se logra y cuáles son los beneficios tangibles para él. Los objetivos y metas, siguiendo con la clasificación de estas, también se dividen en metas declaradas y metas reales. Las primeras de ellas pues corresponden a los anuncios oficiales que la organización o la institución dicta o documenta y quiere que todos los interesados consideren como sus propios objetivos y trabajen para su logro. Es decir, si es un plan nacional de desarrollo, pues esos objetivos documentados en dicho instrumento de planeación, pues son los que deben de permear a cada una de las instancias, a cada una de las secretarías cabeza de sector, para que adopten como propios y contribuyan a su cumplimiento a través de la dependencia y los organismos que aglutinan su sector. No obstante, pues a veces estos objetivos y metas declarados pueden estar en conflicto. ¿Por qué? Pues porque son varias organizaciones las que responden a diversas partes interesadas. ¿Qué significa esto? A veces, dentro de las facultades que el Ejecutivo tiene para definir los objetivos que perseguirá durante su mandato como un instrumento de planeación estratégica, a veces no puede dar respuesta a todas las problemáticas o a veces al dar respuesta a una problemática no atiende a todos los intereses que engloba dicha problemática. Y cada una de las partes interesadas evalúa con sus propios criterios, en algunas ocasiones sesgados o en algunas ocasiones respondiendo a intereses netamente particulares. Ejemplo. Voy a poner el ejemplo de hace una o dos administraciones de aquí del Ayuntamiento de Culiacán, donde se incorporó el objetivo de mejorar la movilidad de la ciudad capital. Ese fue un objetivo declarado y para ello pues incorporaba estrategias de desarrollar un par vial, de incorporar parquímetros públicos y de regular los estacionamientos. Si retomamos la primera estrategia, la de par vial, ¿qué partes interesadas hay aquí?
Pues la primera parte interesada es el ciudadano, tanto el pasajero del servicio público, del sistema de transporte público, como la afectación a los propietarios o residentes de viviendas en la zona residencial por donde se cambió la dirección, la dirección de tránsito y que ahora incorporaba el libre tránsito del transporte público de los camiones. Esa es una de las partes interesadas, bueno, dos partes interesadas. Los ciudadanos visto desde dos ángulos. Los transportistas es otra parte interesada, los comerciantes es otra parte interesada, las constructoras, las autoridades y puede haber otras. Cada uno de ellos tiene intereses en conflicto con los otros. ¿Por qué? Pues el ciudadano, el pasajero, sí quiere un sistema de transporte más diligente y se estimaba que a través del par vial esta movilidad iba a mejorar. No obstante, el ciudadano residente, por donde se cambió el sentido de las calles y avenidas y que ahora pasa camiones y que eran lugares sumamente tranquilos, a lo mejor hoy no lo son. Y empezaron, ahora sí, esquemas ríspidos en la implementación de dicha estrategia. Para los comerciantes también tienen una afectación. Si yo soy propietario, digamos, del hospital de la ciudad y a mi hospital, mi unidad médica podrían llegar de cualquier parte de la geografía de los 4 puntos cardinales de la ciudad y cambia el sentido y no tengo vialidades alternas pegadas a mi unidad, pues es muy probable que haya clientes que yo deje de captar porque tiene dificultades para acceder a mi lugar. ¿O qué pasa con los comerciantes del centro de la ciudad? Si los transportistas, en un afán, la autoridad de transporte de mejorar la movilidad, cambian los puntos de encuentro y los sacan del primer cuadro, pues va a tener una afectación directa al comerciante, derivado de que va a haber menor transuente, menor peatón en las banquetas, que permita vislumbrar los artículos que se ofertan y que se lleva a cabo la comercialización correspondiente. Las constructoras llevan sus propios intereses también y las autoridades pues participan como promotores y reguladores del proceso. Este es un claro ejemplo de cómo ese anuncio oficial, ese objetivo y meta declarada, realmente tiene conflictos cuando hay varias partes interesadas y que juzgan con base en sus propios intereses. Hay otras metas declaradas que realmente, en un afán de dejar contentas a cada una de las partes interesadas, se vuelven solamente un discurso, un documento enunciativo que promueve las relaciones públicas del titular con las partes interesadas, pero que es solo eso. Es una descripción de relaciones públicas porque realmente no corresponde a una ejecución real de lo allí plasmado y se convierte de una meta declarada a una meta real. Perdón, a una meta no real. ¿Sí quedó clara esta parte? Esas metas declaradas no siempre son metas reales. A veces documentamos y desarrollamos instrumentos de planeación muy bonitos, muy ambiciosos, pero que realmente estamos trabajando en otra sintonía. A esas se les denomina metas reales. Estas son las metas que realmente persiguen los integrantes de la institución. Y decimos que los actos son los que definen las prioridades. Ejemplo, si se define como un objetivo y meta declarada, la de promover la profesionalización de los trabajadores del Poder Legislativo es un objetivo hipotético, ¿no? Si definimos la profesionalización y permanencia de los recursos humanos del Congreso del Estado, no obstante,
en la realidad el 50% de los trabajadores no reúne, como ejemplo, es hipotético nuevamente, el perfil y definición de puestos, pero tampoco llevamos a cabo los instrumentos de capacitación para ir disminuyendo esas diferencias entre el estado ideal y el actual de nuestros trabajadores en cuanto a su formación, pues realmente esta declaratoria es una meta declarada, mas no corresponde a una meta real. Parece que tenemos problemas de conexión. ¿Sí me escuchan? Yo sí lo escucho muy bien, maestro. Sí, ok, perdón. Para atender los señalamientos que ahorita el compañero Manuel nos hacía, vamos ahora sí a clasificar los tipos de planes. Dentro de ellos vamos a encontrar por su línea estratégica. Los planes se clasifican en estratégicos y operativos. Por el plazo correspondiente de los planes son de largo y corto plazo. Acorde a su especificidad, se clasifican en direccionales y específicos, y acorde a la frecuencia de su implementación o instrumentación, se les denomina únicos o permanentes. Vamos retomando el primer clasificador. Los planes estratégicos, pues son aquellos en los que aplican a toda organización, donde se fijan objetivos y metas generales que aplican para toda la institución y para todo el personal, y tratan de posicionar esos objetivos en el contexto en el cual fueron definidos. ¿Por qué incorporamos esta parte? Porque los instrumentos de planeación estratégica deben de partir, también lo señalábamos en la primera sesión, de un diagnóstico situacional de cómo se encuentra el problema público que se busca atender a través de nuestro quehacer. Si nuestro quehacer es mantener actualizado y emitir un marco normativo robusto, aplicable, etcétera, pues tenemos que hacer un análisis previo de cómo se encuentra dicho marco normativo para el Estado de Sinaloa. Si nuestro quehacer tiene que ver con la revisión y fiscalización de los entes públicos, pues tenemos que hacer un diagnóstico situacional de cuántos entes públicos existen, cuántos son sujetos obligados, cuántos recibieron recursos públicos, cuántos programas presupuestarios se publicaron, cuántos realmente se están devengando, cuál ha sido el proceso de fiscalización en los ejercicios anteriores, qué resultados se han encontrado, cuáles han sido los principales señalamientos que ha habido, cuál ha sido el proceso de seguimiento de cada uno de ellos. Ese diagnóstico situacional nos dará el contexto, el panorama general, con base en el cual se llevará a cabo, ahora sí, un proceso de planeación realista acorde al conocimiento que se tuvo en la materia de los ejercicios previos y que permitirá que estos sean lo más realistas y lo más adecuado posibles. Decía Manuel, bueno, podemos aplicar a los planes estratégicos un diagrama de... No, porque esos aplican a toda la institución. Tendría que ser para particularidades, es decir, para un programa operativo específico, donde se detalle a nivel de tareas o a nivel de funciones ya específicas la participación y los tiempos en que se interactuará en el desarrollo de dichas actividades o funciones. Siguiendo por línea estratégica, es muy importante que en esos diagnósticos previos a la ejecución o al desarrollo de un plan estratégico se incorporen los grupos, las aportaciones de los grupos de interés. En el sector público, la institución no es todo. Hay una convergencia de intereses y afectaciones, tanto de otras instituciones desde el punto de vista regulatorio y vigilante,
como también del sector público y grupos de interés que pueden incidir en el desempeño de nuestras funciones. En este caso, por ejemplo, hablábamos de llevar a cabo el plan estratégico de la fiscalización. Pues tenemos que incorporar, ¿qué grupos de interés incorporamos aquí? Pues claro, cada una de las entidades fiscalizables es un grupo de interés. Pero, por ejemplo, la asociación, los contadores públicos, los despachos que llevan a cabo procesos de fiscalización y que emiten dictámenes, los cuales son enviados al órgano de fiscalización, también son grupos de interés. Algunas sociedades civiles que promueven una mayor transparencia en la fiscalización y una participación directa de dichos procesos, si mal no recuerdo, Mexicanos contra la Corrupción, Parlamento Abierto, etcétera, también son grupos de interés que pueden ser coadyuvantes en el cumplimiento de dichos objetivos y metas. Si estamos en el sector educativo, por otro ejemplo, si voy a hacer un programa sectorial, un plan sectorial de educación, pues debo de incorporar, claro, a la dependencia, a los organismos descentralizados y desconcentrados de la administración pública, por supuesto, pero no son los únicos. Tengo que incorporar también a los organismos autónomos que participan del sector educativo, que puedan o no recibir subsidios, porque pueden ser coadyuvantes o pueden oponerse incluso a los objetivos y metas planteadas en mi documentación. Debo de incorporar a quienes van a absorber a esos estudiantes una vez egresados, a quienes conforman ese mercado laboral, porque son ellos los que demandan la mano de obra calificada con ciertas características en ciertos rubros y carreras, los que realmente van a emplear a nuestros. Entonces, debo de incorporarlos como una parte interesada del proceso de planeación estratégica en la parte educativa o formativa profesional. Entonces, aquí es muy, muy importante incorporar en los diagnósticos las aportaciones de los grupos de interés. Si se va a desarrollar un plan municipal, un plan estatal, pues por cada uno de los temas en desarrollo económico, pues tengo que incorporar a las cámaras empresariales, a la Asociación de Turistas, a Canaco, a Canacintra. En materia de seguridad pública, pues debo de hacer lo propio. En materia de desarrollo social, lo propio. Los otros tipos de planes acorde a su línea estratégica corresponden a los planes operativos. Estos sí, los planes operativos son los que especifican los detalles de cómo van a alcanzarse las metas, los objetivos y metas definidos en los programas y planes generales. Generalmente, los planes operativos incluyen periodos breves, es decir, generalmente son menor o igual a un año. Pueden ser por un mes, por un semestre, por un año. En tanto, los planes estratégicos, llevan una mayor temporalidad. Generalmente son de 3 años o más. Si queremos analizar la trazabilidad de estos dos instrumentos de planeación, en el plan estratégico es donde se definen los objetivos generales de la institución como un todo y con base en ellos se van detallando los planes operativos con una temporalidad menor que permiten verificar la contribución en ese corto plazo y en la área que corresponda al cumplimiento de los objetivos y metas generales. Para que el cúmulo de los objetivos y metas definidos en los planes operativos, sumados para cada uno de los años correspondientes, permita lograr el cumplimiento de los objetivos y metas generales al cierre o al cumplimiento del plazo para el cual fue definido. Acorde a su plazo, pues los planes se dividen en largo y corto plazo. En el largo plazo, pues el horizonte temporal, ya lo señalábamos, es mayor o igual a 3 años. En tanto, para los planes de corto plazo, generalmente son de 1 año o menos. Estamos acostumbrados a desarrollarlos para 1 año, cuyas fechas inician y terminan con el ciclo presupuestario.
No obstante, puede haber planes de corto plazo que no abarquen dicha temporalidad. No obstante, estamos en el sector público, nos acostumbramos a documentarlos como tal. Igual aquí podemos ver la trazabilidad del instrumento de planeación. Los objetivos y metas definidos a nivel de largo plazo deberán desagregar su cumplimiento a lo largo de cada uno de los ejercicios que corresponda para que al cierre de los mismos el cumplimiento de dichas metas sea coincidente. Si recuerdan un poquito aquí, las fichas técnicas de los indicadores, de sus indicadores, en el apartado de definición de metas, tiene varios datos. El primero de ellos tiene que ver con la línea base, es decir, cómo arranca la última meta alcanzada, conocida y documentada, y luego define una meta de mediano plazo. A partir de esa meta de mediano plazo definimos la meta anual, es decir, cómo vamos a contribuir en este año al cumplimiento de la meta de mediano plazo definida para el periodo correspondiente y le ponemos año y valor. Si estamos en un ejercicio intermedio, también incorporamos qué avance ha tenido el cumplimiento de esa meta de mediano plazo, dado que esta se supone es inamovible. Lo que es movible es la meta anual acorde a la planeación que se tuvo y a la disponibilidad de los recursos que se presupuestaron para su cumplimiento. Acorde a su especificidad, los planes pues son direccionales y específicos. En los programas direccionales, pues estos son programas flexibles que establece lineamientos generales, pero que no ata de manos a los directivos en la búsqueda de su cumplimiento. Este tipo de planes son muy útiles en momentos de una alta incertidumbre donde los cambios son muy dinámicos y que de desarrollar un plan específico estaríamos coartando las libertades del directivo y del grupo de trabajo para poder lograr las metas planteadas. Los objetivos específicos, pues estos sí son muy detallados. En este tipo de planes no debe dejar margen a las interpretaciones. En este debe de detallarse lo más específico posible el objetivo, la meta, los periodos, las actividades, las estrategias, los momentos, los formatos que habrán de utilizarse en la ejecución de dicho plan. Tiene el inconveniente de que requieren demasiada previsión y claridad. Y estos dos elementos, la previsión y la claridad, generalmente son los elementos que más faltan cuando se revisan planes específicos. Cuando queramos hacer un plan específico, tenemos que incorporar esas dos cosas, previsión y claridad. Si vamos a hacer un edificio, como ahorita lo está haciendo, por ejemplo, el Congreso, debemos de llevar a cabo un plan específico para el desarrollo de dicha infraestructura, donde no quede lugar a duda dónde va a estar el edificio, qué dimensiones va a tener, qué resistencias, cuáles serán sus instalaciones, dónde estarán ubicadas, las estimaciones a priori de los costos, el programa de ejecución estimado, los instrumentos de revisión, los instrumentos para los procesos de anticipos y procesos de pago acorde a las estimaciones, el proceso de entrega-recepción. Debe de preverse con la mayor claridad posible y tratar de estimar de manera anticipada los momentos en que la aplicación de los formatos predefinidos tendrán su aplicabilidad. Si fuese direccional, pues dijéramos nada más que vamos a hacer un edificio y vamos a ver cómo resulta, pero aquí está la planeación donde dice, tengo yo autorizados los recursos y los vamos a ejecutar. Si vamos a hacer una auditoría, pues tengo una planeación direccional del programa anual de auditorías, visitas e inspecciones, donde me dice todo lo que voy a hacer, pero no me está atando de manos
cómo voy a llevar a cabo la planeación específica de cada una de ellas. Eso lo llevaré a través de un plan específico, donde para cada auditoría, para cada estudio o evaluación, se detallará qué se va a revisar, cómo se va, con qué procedimiento se va a revisar, qué documentación alimentará dichos procedimientos, cómo se documentarán las cédulas preliminares, cómo se documentarán las actas de apertura, cierre y hechos. Estos sí son documentos específicos que no debe dejar lugar a dudas o a interpretaciones de terceros que puedan distorsionar el resultado esperado. Aquí lo ponemos a nivel de mapa. Si queremos llegar del lugar A y B, un plan direccional lo puedo trazar de línea recta. Yo quiero moverme de aquí a aquí. Un plan específico me dice, sí, quiero llegar del lugar A a B, pero tienes que seguir un tramo del A a este punto. Tienes que desarrollar otras funciones del tramo este a este para luego llegar a tu destino final. Generalmente, los planes específicos son los más utilizados entre más abajo se dan dentro de la estructura organizacional. Es decir, a nivel de trabajo de campo, de trabajador, de grupos de auditoría, de jefes de departamento, los trabajos son cada vez más, los planes son cada vez más específicos en cuanto a su documentación. Entre más se sube por la cadena de mando, son más direccionales. Se definen esos planes direccionales con una generalización que da libertades a los mandos inferiores de poder llevar a cabo una planeación ad hoc a la realidad, al momento y a los recursos de que dispone. Finalmente, los tipos de planeación, de acuerdo a su frecuencia, son únicos o permanentes. Un plan estatal de desarrollo ¿es único o es permanente? Es único. Es un plan para una ocasión única que una vez terminado el proceso ya no se reutiliza, o cuando menos no debería reutilizarse. No se le debería sacar una copia y cambiar el periodo para la siguiente administración, ¿verdad? Esos planes son únicos. Fueron diseñados para atender una problemática con características únicas a su inicio, para fijar prioridades únicas que el Ejecutivo determinó como más pertinentes y al conocimiento único de las áreas con las que cuenta dicha administración. Por lo que entonces cada administración deberá hacer lo propio y definir su propio plan único de desarrollo. Los planes son permanentes cuando son reutilizados con una continuidad para documentar funciones repetitivas generalmente. Estos permiten encauzar las actividades que se realizan de manera repetida. Generalmente, en esta parte, se documentan a nivel de plan políticas, reglas, procedimientos, programas operativos, manuales, guías de trabajo, en las cuales el Poder Legislativo ha trabajado bastante. La Auditoría Superior del Estado tiene sus propios lineamientos, políticas, políticas editoriales de vestimenta, etc. Pero también tiene sus guías de auditoría, formatos, guías metodológicas, etc. El Congreso del Estado tiene sus propias políticas en materia de tecnología, información y comunicación, de adquisiciones y mantenimiento de vehículos, de contratación, en materia de perfil y definición de puestos. Entonces, estos instrumentos de planeación orientan el quehacer repetitivo que pueda materializarse durante el ejercicio con la finalidad de no estar reinventando y cambiando los criterios o parámetros que aplican en dichos procesos. Generalmente, tienen esta trazabilidad los instrumentos de planeación. Digo generalmente porque no es regla. Generalmente los planes estratégicos son de largo plazo
Son estratégicos porque aplican a toda la organización. Son de largo plazo porque son para 3 años o más. Son direccionales porque definen de manera genérica los objetivos por alcanzar, dejando las libertades a las áreas específicas que participan, donde definan su nivel de aportación en los ejercicios subsecuentes. Son únicos generalmente porque son hechos para aplicar al periodo correspondiente y solamente para ese periodo. Los operativos generalmente son de corto plazo, son específicos porque detallan su nivel de contribución al cumplimiento de objetivos y metas genéricas, donde se detallan los participantes, los instrumentos, los procesos y los tiempos, y generalmente son permanentes porque definen actividades repetitivas que, si bien son escenarios diferentes, son funciones que se van ejecutando de manera repetida a lo largo del año o a lo largo de los años. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Amparito, que si les hará llegar las presentaciones del curso, ya que... Claro que sí. Sí. Yo proponía hacérselos llegar previo. Me dijo el maestro Peregrina que no, que mejor al final. Y de hecho, qué bueno, porque eso me ha permitido ir enriqueciendo algunos de los puntos. Por lo tanto, la que yo estoy proyectando tendría pequeñas diferencias respecto al que se les ha llegado. Pero sí, claro que sí, con mucho gusto se les hará llegar. Maestro, tenemos una pregunta que capté en el chat ya hace unos momentos por parte de Manuel Gallardo. Él pregunta, ¿cuáles son las barreras más relevantes que dificultan la planeación? ¿Cuáles son las barreras? Ok. Bueno, me voy a anticipar un poco. Hay muchas barreras que dificultan la planeación. Una de ellas, perdón. ¿Dónde estoy? Aquí. Una de ellas tiene que ver con la temporalidad. A veces llevar a cabo instrumentos de planeación para atender obligaciones en el corto y largo plazo demandan tiempos a veces innecesarios cuando hay cargas laborales considerables. Y a veces se va postergando la planeación y le dedicamos mayor tiempo a la ejecución. Otro tiene que ver con el marco regulatorio. A veces existen obligaciones de documentar los procesos de planeación. Sin embargo, a veces no tenemos ni los recursos, ni los tiempos, ni las facilidades para llevarlas a cabo. Otras barreras tienen que ver con la tecnología. A veces no contamos o no hemos aprovechado la tecnología de la información para documentar los resultados de la planeación anteriores y que estos retroalimenten las nuevas funciones de planeación. Otra tiene que ver con la comunicación de los objetivos dentro de la estructura organizacional. En teoría, se supone debemos de partir el proceso de planeación en una clara alineación con los objetivos superiores, pero a veces ese proceso de comunicación de los objetivos que deben permear desde la más alta autoridad dentro de la institución hacia las áreas operativas no se da de la mejor manera. Por lo tanto, no se comunica y no se convence respecto del proceso de planeación que se llevó y en la cual, cuando hacemos la propia, debemos estar con la camiseta puesta para trabajar en su cumplimiento. Otra de las barreras tiene que ver con los métodos de fijación de metas, que ahorita vamos a ver. A veces no llevamos un proceso de fijación de meta acorde al tipo de trabajo, al nivel operativo o estratégico que estemos tratando, y por lo tanto, miramos este proceso como un requisito de llenado de documentos que se da cada año y lo desechamos, pero realmente no trabajamos en su cumplimiento. Esa también corresponde a una barrera del proceso de planeación. Existen algunas otras que ahorita iré desarrollando, pero principalmente esas. Aquí está Melania, dice. En el área donde me desenvuelvo se realizan diversas líneas de investigación. Cuando nos asigna algún tema a desarrollar, entre las actividades que realizamos son determinación de la estructura del trabajo,
recolección de información, procesamiento de datos, desarrollo del marco teórico, análisis de resultados, corrección de errores, entrega del informe final, publicación del estudio. Perfecto. De hecho, aquí usted me está ya detallando para esa función específica, usted ya trae el desarrollo de las principales actividades que deben desarrollarse. Incluso aquí usted me está poniendo una temporalidad de 2 a 3 meses. ¿Qué faltaría detallar en esta parte? Bueno, si cada una de las funciones tiene la misma temporalidad y simultáneamente estoy determinando la estructura y corrigiendo errores, entonces esa es una actividad continuada. De no ser así, tendré que mapear dentro de los 3 meses qué periodo es el que yo debo destinar a cada uno de ellos. ¿Qué otra cosa debo de incorporar? ¿Quiénes participan? Para saber si se van a conformar grupos de trabajo autoadministrados o dirigidos, o si hay una duplicidad de funciones para las mismas actividades que no retroalimentan o que no le aportan valor agregado al producto final. Otra cosa que debemos de considerar, como aquí viene el producto, cuáles son los elementos de calidad o cuáles son las características que debe reunir ese entregable final para que realmente durante el desempeño de las funciones estemos trabajando en su cumplimiento y que no haya un retroceso una vez que esté el producto terminado para corregir las eficiencias al final del mismo. Pero sí, está muy bien. Incluso hay quienes le ponen barreras en los insumos, como una columna. O sea, yo requiero esto, pero también demando esto. ¿Quién me lo va a proveer? ¿Y con qué atributos de calidad me lo debe de proveer para también tener el círculo completo? Es decir, no nada más hay un compromiso de nuestro grupo de trabajo o de su servidor para con el resto, sino también el resto, el que provee los bienes, los insumos que yo demando, también debe de estar con oportunidad, con calidad, para poder desempeñar las funciones aquí plasmadas. Acaba también Carlos Villa, pregunta también, entonces, ¿cuáles son los puntos más relevantes para hacer un plan eficaz? Ok. El plan tiene mucho que ver a qué nivel se va a desarrollar. No es la misma hacer un plan estratégico a hacer un plan operativo. Entre más se baje dentro de la pirámide organizacional, demanda una mayor cantidad de puntos por desarrollar. Generalmente tiene que ver, primero que nada, lo primero que hay que hacer es identificar a qué objetivo superior estoy contribuyendo. De lo contrario, yo estoy planeando el desarrollo de funciones para esfuerzos aislados. Y en una institución no debemos trabajar para objetivos particulares aislados. Entonces, debemos primero identificar para qué objetivo superior estamos planeando. Posterior a ello, ahora sí, detallar lo que ya señalábamos anterior. Las actividades, los insumos, los tiempos, los participantes, los entregables y la calidad que estos deben de reunir a lo largo del tiempo. Aquí es muy importante, me voy a también anticipar, identificar si lo que estoy planeando, estoy en medio de una cadena de medios fines, es decir, si yo soy un eslabón más del engranaje de un trabajo de largo plazo que parte a la institución de lado a lado o de arriba a abajo, como quieran verlo, entonces es necesario planear también los riesgos. Es decir, mi desempeño se verá afectado porque la etapa previa no se desarrolla completa u oportuna, pero también cómo afectaría yo también esa cadena de valor si el producto de mi trabajo realmente alimenta otra etapa adicional dentro de la institución para poder lograr el bien o servicio que se da hacia el exterior. Ejemplo, AEPIS, por ejemplo, el área de Autoridad Especial de Planeación, Informe y Seguimiento, pues ellos quisieran cumplir anticipadamente con la entrega de los productos que se compromete, es decir, tener anticipadamente los informes de auditoría, tanto el global como los individuales, los informes de seguimiento, etc. Sin embargo, su quehacer está supeditado al cierre del trabajo de campo de cada una de las áreas de auditoría,
a la integración de los informes individuales correspondientes, los cuales alimentan a su vez, estos son insumos para el desempeño de las funciones propias. Entonces, su trabajo está supeditado al cumplimiento de una cadena de medios fines que se da de manera horizontal en la institución. Este es un punto relevante a considerar cuando se lleva a cabo los procesos de planeación. Que de hecho estos últimos comentarios los vamos a detallar. Aquí vienen contemplados en la presentación. Estos tienen que ver con los métodos de fijación de metas. Entonces, ahorita vamos a describir esos métodos de fijación de metas. Porque no nada más es la de objetivos medios fines, sino también está la fijación de metas tradicional y la fijación de administración por objetivos. Que al final de cuentas terminamos haciendo un híbrido generalmente para el desempeño óptimo de las funciones de cada una de las áreas. Ni todo es una fijación tradicional, ni todo es una administración de medios fines, ni todo es una administración por objetivos. Generalmente hacemos un híbrido acorde al tipo de actividades por desarrollar y al tipo de nivel dentro de la organización que se esté dando. ¿Qué opinión tiene sobre la elaboración del presupuesto del gobierno del estado, donde en la ficha técnica de los programas presupuestarios no contempla los objetivos del programa sectorial o institucionales? Ok. Bueno, ahorita no lo he visto. No lo he visto, pero por lo que me comentas, generalmente la alineación con los objetivos de los programas sectoriales o institucionales no se da en las fichas técnicas, se da en la MIR como un todo. Si hay una trazabilidad en las fichas técnicas, cuando en estos instrumentos hay una meta declarada, se debe de poner como meta de mediano plazo. En la ficha técnica esa corresponde a la meta de mediano plazo y se debe de ir informando del nivel de cumplimiento en los ejercicios anteriores, así como describir el logro esperado para el ejercicio correspondiente, que es la meta anual. No obstante, solamente en estos casos es cuando se debe de incorporar los objetivos y metas de las metas sectoriales e institucionales, solamente cuando el indicador corresponda exclusivamente a estos. De lo contrario, la alineación con los objetivos y metas del programa sectorial institucional se da a nivel de programa, a nivel de MIR como un todo. Ok, vamos a continuar. Ok, ya miramos tipos de planes. Vamos a cerrar esta sesión analizando a ver si alcanzamos a mirar todos los métodos para fijar metas, que era lo que estábamos platicando precisamente en estos momentos. Existen 3 métodos para fijar las metas en pro de orientar a los trabajadores a su cumplimiento. El primero de ellos es el método tradicional, el método de cadena de medios fines y lo que se denomina administración por objetivos. La primera de ellas, en el método tradicional, es en el que las metas se definen por la alta dirección. Y enseguida, estas metas se dividen en parcialidades o se segmentan para llevar a cabo, para hacer asignaciones a cada una de las áreas de segundo nivel dentro de la estructura organizacional. ¿Qué significa? Entonces, si tenemos metas de la institución a nivel general, estas se segmentan para cada una de las secretarías. Las secretarías segmentan a nivel de direcciones, las direcciones para los departamentos y los departamentos para cada uno de los grupos de trabajo. Esto cuando las metas son susceptibles de canalizar a múltiples áreas y que todas puedan coadyuvar a su cumplimiento de manera directa. Esto pues les permite dirigir y guiar el desempeño
y en cierto sentido hasta les permite restringir el comportamiento laboral de los empleados. ¿Por qué? Porque a los empleados se les asignan funciones con base en direccionar sus esfuerzos al cumplimiento de dichas cuotas asignadas. Es decir, para que los trabajadores solo trabajen en el cumplimiento de esas metas que les fueron asignadas en cada una de sus esferas de responsabilidad. Pareciera un poco impositivo, pero así lo es. A veces estaremos tentados a quejarnos, ¿y por qué esa fijación de metas? ¿Por qué esa violencia? Dijeron algunos compañeros. Esto depende mucho del nivel dentro de la organización para analizar su aplicabilidad. Nosotros, digamos, si estamos a un nivel de auditores, nosotros no podemos fijar los rumbos de la institución como un todo al más alto nivel. Podremos contribuir a su cumplimiento y, en un sentido inverso, hacer llegar nuestras aportaciones e inquietudes, pero no significa que sea una decisión propia de las áreas operativas. Pero sin embargo, sí. Entonces, esta fijación de metas muestra algunos inconvenientes bastante importantes. Generalmente, dice aquí, la alta dirección pues define las metas en términos, generalmente son muy amplios o muy ambiguos. Y como son esa definición de metas a veces muy amplias o muy ambiguas, cuando hay que irlas traspasando a lo largo de la organización, conforme desciende la organización, generalmente son sujetas de una interpretación. Y en este proceso de interpretación también se incorporan los prejuicios propios de quien lleva a cabo dicha interpretación. Por lo que, conforme descienden de la estructura organizacional, pierden claridad, pero también pierden unidad al pasar por cada una de las direcciones, departamentos y niveles inferiores. ¿Por qué decimos que pierden claridad y unidad? He aquí el ejemplo. Si lo miramos de un esquema piramidal, pues en la cúspide tenemos los objetivos de la alta dirección. Más abajo tenemos los objetivos de las direcciones de área. Más abajo tenemos los objetivos de departamento. Y al último, terminamos con los objetivos que el empleado tiene. En una fijación de metas tradicional, esta generalmente es amplia y ambigua. Ejemplo, necesitamos mejorar el desempeño de la institución, dice la alta dirección. Y esto es transmitido a los directores de área. ¿Qué hacen los directores de área? Si cada uno de los directores corresponde a un área de auditoría, ¿qué dicen? Transmitimos esta idea a los jefes de departamento y le decimos, jefes de departamento, necesitamos incrementar la cobertura de la fiscalización. Los jefes de departamento se van a cada una de sus áreas y ¿qué hacen? Transmiten ese objetivo y dicen, señores, hay que hacer más auditorías. O si estoy en un área de auditoría financiera, dicen, hay que incrementar el tamaño de la muestra, que ésta sea más representativa respecto de la magnitud de los recursos públicos que se están administrando, que se están devengando. Al final del día, cuando vamos con el empleado, le decimos, ¿cuáles son tus objetivos? Pues yo no me preocupo por la calidad. Esta auditoría la cierro hoy porque mañana tengo que hacer otra. Esa ambigüedad, esa amplitud en la definición de los objetivos se va desvirtuando conforme baja dentro de la estructura organizacional y se incorpora la interpretación propia de quienes participan de ella, pero también incorpora en dicha interpretación sus prejuicios y sus limitaciones, sean personales o institucionales. Si no se tienen los recursos, si no se tiene el personal, si no se tiene el tiempo. Y cada uno de ellos va a permear en la definición del objetivo propio y va a trabajar solamente en cumplir ese apartado transmitido. Entonces, cuando comparamos el objetivo del empleado con el objetivo de la alta dirección, posiblemente no tenga nada que ver. Y esta fijación de metas se vuelve un juego del teléfono descompuesto. Entonces dice, hay que cerrar auditoría porque hay que aperturar a otras. A lo mejor
no está en una clara alineación con la de mejorar el desempeño de la institución. Esos son algunos de los inconvenientes que tiene este método de fijación de metas. El otro método de fijación de metas es el método de cadena de medios fines. A veces, en la definición de metas, cuando se documentan los procesos de planeación en cada una de las áreas, estos se convierten en una red integrada de metas, en la cual para que se logran las de un nivel, una vez cubiertas estas, se convierten en medios para alcanzar las metas o fines del siguiente nivel dentro de la cadena de valor. Esta de cadena de valor no necesariamente tiene que ser ascendente dentro de la estructura organizacional. También puede darse de manera horizontal cuando las funciones están encadenadas en puestos jerárquicos del mismo nivel, incluso dentro del mismo departamento o dentro de la misma dirección. Ejemplo, para tener más entes fiscalizados, siguiendo con el ejemplo anterior, tendríamos que tener un mayor número de auditorías. Y para lograr el mayor número de auditorías, tendría que haber auditorías con menos días de campo o mayores grupos auditores en campo de manera simultánea. De lograr esto, estos son los medios para lograr el nivel superior, y de lograr estos son los medios para lograr el fin superior. Si lo vemos suponiendo que todas las funciones corresponden a la misma área dentro del Congreso del Estado, si lo que se quiere es lograr tener mayores proyectos de decreto, pues para lograrlo, primero el área de dictaminaciones tiene que hacer lo propio. Y para que haya dictaminaciones, previamente debo de trabajar con la parte de iniciativas. En este caso, las iniciativas son los medios para lograr el fin de dictaminaciones. Y las dictaminaciones son los medios para lograr el fin de proyectos de decreto. Estas metas son vinculantes unas para otras y pueden corresponder al mismo nivel jerárquico dentro de la institución para desarrollar el proceso legislativo. Ahorita vamos a ver ese híbrido que se da cuando miremos la documentación de la metodología del marco lógico. Vamos a darnos cuenta que hay un poco de fijación tradicional de metas, hay un poco de cadena de medios fines y hay un poco de administración por objetivos en dicho diseño. El tercer método de fijación de metas es con la administración por objetivos. Este sistema pues, de administración es el que emplean empleados y jefes para determinar los objetivos y metas específicas de desempeño. Estas deben de ser sujetas de una revisión periódica para analizar el progreso a su cumplimiento y debe distribuirse también, dice, las recompensas de acuerdo a su progreso. Eso dice la teoría, no vayan a empezar a pedir aumentos de sueldo por el cumplimiento de metas. Así lo señalan los autores, que es Robin y Coulter, que son los que utilizamos en esta definición precisamente. Más que tomar las metas como controles, la administración por objetivos también sirve como un proceso para motivar a los empleados durante el proceso de definición y que oriente su desempeño realmente a su cumplimiento. Para ello, pues deben de darse 4 etapas de manera obligatoria dentro de la administración por objetivos. La primera de ellas es la especificidad de metas. En esta parte no se valen las definiciones ambiguas y genéricas que sean sujetas de interpretaciones. En caso de que se identifique alguna meta con estas características, debe llevarse a cabo la definición a través de grupos de trabajo para que todos se encuentren en la misma sintonía respecto a su definición y alcances.
Otro elemento que tiene la administración por objetivos es la toma de decisiones participativa. Deben incorporarse preferentemente a todo el personal en la definición y el consenso de las metas por alcanzar, así como las estrategias que habrán de seguirse para su cumplimiento a lo largo del tiempo. Deben de participar también en la calendarización de dicho cumplimiento, así como en la definición de las tareas que a cada una de las áreas, incluso si es posible, a cada uno de los centros de trabajo o puestos corresponde. Debe definirse un plazo específico para el cumplimiento global y, de ser necesario, para los cumplimientos parciales de los mismos, para que los procesos de retroalimentación de revisión no sean procesos de revisión de ejecución de tareas, sino de cumplimiento de metas parciales que contribuyen al cumplimiento de la meta anual específica. Entonces, estos son los 4 elementos que una administración por objetivos efectiva debe de reunir siempre. También tiene sus propias limitantes. Perdón. Antes de analizar las limitantes o inconvenientes, vamos a analizar cuáles son los pasos que deben de seguirse para llevar a cabo la administración por objetivos de manera efectiva. Primero, debe partirse de la formulación de los objetivos generales de la organización. Generalmente, en esta parte no participa todo el personal de la institución. Puede estar dado de manera externa, previo al inicio de las funciones, o puede darse de manera participativa con los ocupantes de los puestos de primer nivel. ¿Qué decíamos ahorita? Si es un instrumento de planeación estratégica, para este ya se llevó a cabo un diagnóstico situacional donde se incorporaron a los grupos de interés previo a la definición de los objetivos y los alcances que estos tendrán al cierre del periodo para el cual nos va a ocupar dicho instrumento de planeación estratégica. Entonces, generalmente, los objetivos generales de la organización están dados. Hay que comunicarlos. Los principales objetivos, acorde a las áreas que participan, deben de ser asignados a dichas unidades, divisiones y departamentos para que conozcan de manera específica a qué objetivos y a qué metas de la organización como un todo estarán orientando su quehacer y coadyuvarán a lo largo de cada uno de los ejercicios. Los responsables de las direcciones deberán fijar objetivos por cada uno de las áreas con sus jefes de departamento. Es decir, ellos, ahora sí, con el conocimiento de cómo coadyuvarán con los objetivos generales y con el conocimiento de las cuotas de desempeño asignadas, deberán de fijar sus propios objetivos. ¿Qué objetivos? Dijimos que el proceso de planeación es un proceso iterativo. Deberán llevar a cabo sus procesos de planeación para detallar también las funciones y las cuotas de aportación que deberán de aportar cada uno de los departamentos que la constituyan. Estos objetivos específicos, ya no hablamos de los generales de la institución, ahora sí de los específicos, con los cuales se trabajará hacia el interior de cada uno de los departamentos, deberán ser del conocimiento de todos los miembros del departamento. De todos los miembros del departamento, para que con base en ello, directivos y empleados especifiquen y acuerden los planes de acción, es decir, las estrategias detalladas con los que se definirá cómo se van a conseguir dichos objetivos específicos, dichas metas de una temporalidad acotada. Una vez desarrollados este plan, deben llevarse a la realidad, es decir, deben de implementarse en los periodos pactados, haciendo uso de los recursos previstos para ello. Cualquier alteración en la disponibilidad de los mismos detonará una afectación al cumplimiento de los objetivos y metas. Ahorita vamos a ver que esa va a ser una de las principales inconvenientes. Una vez iniciada la implementación,
debe revisarse periódicamente el progreso hacia los objetivos y debe de retroalimentar el desempeño. Es decir, cualquier desviación en el cumplimiento de los objetivos pactados debe de permitir tomar acciones inmediatas que permitan reforzar el cumplimiento si está en los niveles adecuados o reorientar el desempeño, los insumos, los esfuerzos o los procesos que permitan, ahora sí, cumplir las metas pactadas al cierre del ejercicio o al siguiente periodo de revisión, según corresponda. Finalmente, el punto 8 dice que la consecución de los objetivos se refuerza con recompensas al desempeño, no necesariamente económicas. Esta administración por objetivos también presenta inconvenientes. Una administración por objetivos dice es ineficaz en tiempos de cambios ambientales. Y el cambio en objetivos y metas son poco efectivos para el corto plazo. ¿Por qué decimos que este es un inconveniente? Pues si ya dijimos anteriormente que la fijación de los objetivos se da con una trazabilidad desde el más alto nivel hacia abajo, que en este proceso deben llevarse a cabo reuniones con cada uno de los grupos, de los niveles jerárquicos, para llegar finalmente a reuniones y consensos del jefe de departamento con su personal, donde no nada más se reconozcan las metas por cumplir, sino que se definan las estrategias correspondientes. Pues si estamos en un escenario de cambios ambientales dinámicos, pues será muy difícil implementar dichas estrategias cuando éstas puedan estar cambiando de manera cotidiana. Y tener que regresarnos a definir objetivos y metas nos consumiría demasiado tiempo del que se dispone para poder implementarlas. Además de que esto decae el ánimo, sobre todo cuando ya se dedicaron esfuerzos representativos a conseguir los objetivos y metas planeadas para el departamento y se tiene que reinicializar de cero nuevamente. Otro de los inconvenientes es que puede ser contraproducente el celo de los empleados por cumplir metas sin consideración de sus compañeros. Cuando hay asignaciones o cuotas de cumplimiento a nivel de individual y no se trabaja en la cohesión de los grupos, es decir, para llevar a cabo realmente equipos de trabajo, generalmente hay esfuerzos independientes en el cumplir las cuotas asignadas que van en detrimento de las relaciones con los demás compañeros. Entonces, aquí es muy importante que el directivo mantenga una atención para que las dinámicas laborales realmente se den en grupos o en equipos de trabajo, no en grupos, en equipos de trabajo. Finalmente, el inconveniente mayor, creo yo, desde el punto de vista de su servidor, es que si la administración por objetivos se ve simplemente como un llenado de formatos anuales con un reporte cada 3 meses, si es visto de esta manera, pues los empleados no pueden sentirse motivados a cumplir las metas. Si realmente no se les hizo partícipe del conocimiento de los objetivos, no se les hizo partícipe de la definición de las estrategias y de la calendarización de las metas por cumplir, si no se involucró a cada uno de ellos en dichos procesos, ellos mirarán este proceso simplemente como un requisito burocrático de llenado de documentos, donde lo que menos importa es el resultado alcanzado en cada uno de los cierres del periodo. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Hay que comunicar de la mejor manera y hay que tratar de permear y motivar a estos grupos para que realmente se logren los objetivos planeados. Señalaba que hacia el interior, en el día a día o en la planeación estratégica, cuando menos de los programas presupuestarios, se da una fijación por objetivos que involucra estos 3 clasificadores. Voy a abrir el diseño del programa presupuestario, donde se detalla la metodología del marco lógico en sus 6 etapas. Aquí está, etapa 1, 2. Y esta involucra una fijación de metas que involucra los 3 tipos. Este es un híbrido en la fijación de metas. La fijación de metas tradicional se da aquí, porque aquí se define de manera unilateral
¿Cuál es la contribución del programa presupuestario al cumplimiento de los objetivos superiores? Tanto a la función legislativa, a la función representativa, a la función fiscalizadora y al fortalecimiento de la eficiencia institucional. Entonces, este instrumento de planeación estratégica ya se encuentra definido y se comunica para su ejecución a cada una de las áreas correspondientes y que participan del diseño y ejecución del programa. Este es un método de fijación de metas tradicional, donde se informa a cada uno de los participantes que trabajarán para el cumplimiento de los objetivos y estrategias aquí plasmados. Ese es el método tradicional. Pero cuando hablamos de cadena de medios fines, pues aquí también tenemos esta parte. Cuando seleccionamos las alternativas viables para el diseño de nuestro programa, estamos seleccionando una cadena de medios fines que debe de cumplirse de abajo hacia arriba para cumplir con los objetivos superiores. Ejemplo, se debe de trabajar en iniciativas viables, en elaborar dictámenes, en emitir decretos y acuerdos, en designar y ratificar servidores públicos y en dar un seguimiento a la evaluación de los resultados del ejercicio público para que a través de esos medios se logre el fin de tener un proceso legislativo diligente. Se debe de trabajar en entregar un informe general ejecutivo, en entregar los informes individuales tanto de auditoría y de cumplimiento financiero como de desempeño. Se debe trabajar en la promoción de las acciones y recomendaciones. Se debe trabajar en los informes de las acciones de seguimiento, en los informes de seguimiento de acciones promovidas y recomendaciones, y en capacitar al personal de la ACE y de los entes fiscalizables para que estos medios permitan lograr el fin de contar con una suficiente fiscalización y revisión de los entes públicos. Y así para el proceso legislativo, así para la percepción ciudadana y así para el proceso administrativo. De lograrse estos medios, a su vez, si se logra tener un proceso legislativo diligente, una mejor percepción del proceso legislativo, una suficiente fiscalización y revisión de los entes y un proceso administrativo consistente, estos a su vez se constituyen en medios para lograr el fin de que los habitantes del estado de Sinaloa cuenten con un proceso adecuado y diligente. Estos a su vez son medios para lograr estos fines arriba descritos. Y este constituye el segundo método de fijación de metas. El tercer método de fijación de metas, y ahora me voy a ir a la MIR, es la participación de cada uno del personal de las áreas involucradas en la definición de las estrategias correspondientes que permita cumplir con los objetivos pactados para cada una de las áreas y esto a su vez para los objetivos superiores de la institución. Cuando cada uno de los grupos de trabajo de la Auditoría Superior, del proceso legislativo, de representación democrática y del área administrativa se llevaron a cabo las reuniones de trabajo correspondientes durante casi 3 meses, fue precisamente para ello, para levantar ese consenso de cuáles serían las estrategias más adecuadas para cumplir con los objetivos superiores que ya fueron socializados e identificados oportunamente. En este proceso, cada uno de los trabajadores incorporó sus aportaciones que permitieron definir de la mejor manera esas estrategias, definieron la asignación de los instrumentos de medición que consideraban pertinentes y posterior a ello se autodefinieron las metas por alcanzar al cierre de cada uno de los años y la calendarización más adecuada correspondiente. Se espera que estos mismos instrumentos de medición definidos y las metas correspondientes son las que se estén utilizando en este momento para monitorear y medir el desempeño correspondiente de cada una de las áreas. Y este, compañeros, corresponde al tercer método de fijación de metas. La administración por objetivos conlleva la participación
de cada uno de los trabajadores en la definición de los objetivos, estrategias, instrumentos de medición y metas por alcanzar para el periodo correspondiente. Generalmente, instrumento de corto plazo. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Hasta el momento no ha habido en el chat ninguna pregunta. No sé si alguien quiera participar. La idea con la incorporación de estas definiciones dentro del material didáctico es precisamente transmitirles a cada uno de ustedes de que existen, así como existen múltiples instrumentos para documentar los procesos de planeación acorde al nivel en que se estén desarrollando, en estos no se puede soslayar los métodos de fijación de metas que habrán de utilizarse hacia el interior de los grupos de trabajo para que éstas sean lo más efectiva posible. Yo siempre les digo, no todo puede ser toma de decisiones democráticas, pero tampoco puede ser un esquema autocrático con decisiones unilaterales. Ninguno de los dos tiene la mayor de la efectividad si lo queremos aplicar a todas las situaciones y a todos los niveles dentro de la organización. Habrá niveles en los cuales debemos atender un mandato, porque es precisamente eso, un mandato, en el cual habremos de trabajar las áreas correspondientes, y habrá otras en que, para atender dicho mandato y se tiene la libertad de definir los instrumentos a través de los cuales perseguir su cumplimiento, resulta de una mayor efectividad incorporar las aportaciones de cada uno de quienes participarán de dicha ejecución. Esto tiene múltiples beneficios. Uno de ellos es la socialización de los objetivos por cumplir. Se está haciendo partícipe en ese momento, en ese proceso. Ellos ya saben para qué van a participar, a qué le van a aportar dentro de la institución. Y es más probable que se pongan la camiseta cuando dicen, es que yo definí, es que yo trabajé para que lográramos esta meta. Y si yo participé, si yo me comprometí, entonces voy a trabajar para que tanto en lo individual como en el equipo en el que participamos, logremos realmente cumplir con esa expectativa, con ese nivel en el cual definimos anticipadamente. Como les dije, entre más estamos dentro de la estructura, demanda mayor arrastrar más el lápiz y documentar más nuestros procesos de planeación. Pero también son estos los que nos dan una mayor certidumbre respecto de las limitantes que tenemos para llevar a cabo dichas acciones, y también nos da una mayor certidumbre respecto de la calidad que tendrá el producto final de nuestro trabajo en lo individual y en lo grupal. En este también es un medio para socializar de abajo hacia arriba las limitantes a las que nos enfrentamos y también la repercusión que nuestro trabajo tendrá en otras áreas o en otros niveles jerárquicos dentro de la institución. Cualquier afectación, por eso es muy importante que lo conozcan de abajo hacia arriba los directivos, para que estén también conscientes que cualquier afectación a esos grupos de trabajo que son una cadena de medios fines para el logro de objetivos de otras áreas o de otras estructuras, que se fortalezca y se vigile permanentemente su cumplimiento, pero sobre todo que se apoye el cumplimiento de los mismos. No es una medida de vigilancia, es una medida de control propia y control de la institución. Tenemos algunas preguntas por parte de los participantes. Mónica Zamora pregunta, ¿se puede hacer una mezcla de características entre los tipos de planeación? Sí, los clasificadores no son mutuamente excluyentes. Decíamos, planeación estratégica generalmente va aparejada con una planeación de largo plazo, generalmente direccional y generalmente única. Esa es una trazabilidad, no son mutuamente excluyentes, pero no es una regla.
Ejemplo, puedo tener yo un plan operativo detallado, pero puede ser único también. Y poner ejemplo del edificio. Este no es una actividad continua, entonces puedo hacer un plan operativo de corto plazo, detallado, pero que no es continuo, es de una sola vez. Entonces sí puede haber, se puede clasificar muchas características acorde al tipo de planeación. ¿Cómo lidiar con objetivos y metas no claras o no cuantificables? Precisamente de los inconvenientes de la fijación por objetivos tradicionales, la no definición de objetivos y metas claras o no cuantificables. En este caso, lo que generalmente ha funcionado un poco más es regresar de abajo hacia arriba, previo a que se consideren planes definitivos, y claro, mucho antes de iniciar su ejecución, es nuevamente retroalimentar a la alta dirección cuáles son las estrategias. Acordemos que el plan superior se implementa a través de estrategias. Mi estrategia, como área intermedia, se convierte en planeación para el área de abajo, el cual hace su propia estrategia. Entonces, antes de llevar a cabo, tomar como definitiva la estrategia propia, consensar con los niveles superiores para que en el caso de que esa interpretación inadecuada o ese sesgo que se incorpora por los prejuicios y limitaciones que pueda tener el propio equipo o el área, no distorsionen el objetivo definido a nivel superior. Eso es cuando hay la oportunidad de consensarlo de manera directa. Hay otras ocasiones en que no se puede consensar. Ejemplo, pues no se va a estar, cuando se hable de un plan nacional, un plan estatal de desarrollo, no vamos a estar consultando al Ejecutivo Estatal de qué quiso decir en este renglón. En la medida de lo posible, entonces hay que irnos al diagnóstico para saber cuáles fueron los elementos que motivaron la definición de los objetivos. La mayoría de las veces sí existen estos documentos. Cuando existe dicha documentación, eso permite entonces hacer una interpretación más adecuada de esos objetivos generales o ambiguos. Exactamente. Aquí Marcela nos dice, es por ello que las especificaciones de cada meta de cada área sean socializadas y bien definidas para lograr ver el hilo conductor al objetivo final. De hecho, eso del hilo conductor es una estrategia utilizada en las auditorías de desempeño para analizar la trazabilidad en la definición de los objetivos. Es correcto. Hacer un sistema inverso de dicha trazabilidad nos permite realmente conectar la definición o la estrategia de último nivel con el objetivo inicial que le da origen. Es correcto. Se utiliza mucho ese término también, el hilo conductor para analizar el desagregado de las políticas públicas, cómo se van detallando a primero, a segundo, a tercero, a cuarto nivel. Y dice, cuando queremos ver, dice, cuál es la afectación de dicha acción o estrategia en la política pública, pues se analiza el hilo conductor hacia atrás para analizar su conectividad y su nivel de afectación. Pues creo que es todo por hoy. Si no tienen más preguntas, yo creo que lo dejaríamos la continuidad para la siguiente sesión del día viernes. De hecho, está pendiente que nos hagan llegar el nuevo link a través del cual nos habremos de conectar. Son diferentes para cada una de las sesiones. Y de ser necesario, daremos, igual que hoy, un repaso muy, muy breve de los contenidos analizados en la sesión previa y trataremos de avanzar lo más posible en los materiales preparados. Sé que quedan 2 sesiones. Generalmente, a lo mejor, no sé si nos vaya a dar para atender a ambas, porque en la preparación de los cronogramas y materiales de trabajo de campo, cuando estos tipos de cursos son presenciales, consumen algo de tiempo y ese tiempo pues no lo utilizamos. A lo mejor, si no terminamos la próxima sesión, nos quedaría poquito para la última sesión, la cual sería un poquito más acotada. En caso de que quiero incorporar el marco normativo que aplica a la planeación, tanto en la generalización como la propia dentro del Poder Legislativo, la cual se encuentra un poco más acotada.
pero sí también habremos de mencionar el marco jurídico en el cual se desempeña la planeación o se debe llevar a cabo la planeación dentro de este poder. Muy bien, maestro. Muchísimas gracias. Entonces, ¿alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Muy bien. Entonces, como ya lo mencionó el maestro Ismael, la próxima sesión del curso de Planeación Estratégica a la Operatividad Diaria es el próximo viernes 11 de diciembre, solicitándoles de la manera más atenta se conecten unos 20 minutos antes para iniciar puntualmente los trabajos. La liga se les hará llegar posiblemente hoy por la tarde, si no mañana muy temprano, pero para que tengan ustedes tiempo de confirmar también que les haya llegado la liga de acceso y no tengan ningún problema por conectarse en la próxima sesión. Entonces les deseo una muy linda tarde. Muchísimas gracias por su intervención del día de hoy, maestro Ismael. Que tengan lindo día. Igualmente, muchas gracias para todos. Buen día.